Buenas noches, familia. Espero que todos estén bien. Les damos una bienvenida a los que nos están mirando al otro lado de los Estados Unidos. Estamos contentos de que están mirándonos hoy. Y disculpen que tuvimos unos problemitas técnicos. Y creo que todavía tenemos problemas técnicos porque parece que me estoy mirando un poco gordito, un poco feo y sin pelos. Ese es nada más los problemas técnicos que tenemos. Familia, muchas gracias por acompañarnos. Hoy vamos a mirar el capítulo 5 de Nehemías. Por favor, nos acompañan ahí. Vamos a mirar el capítulo 5 de Nehemías. El título, obviamente, de esta serie es Edificando. Vamos a continuar hoy con lo que miramos la semana pasada. La semana pasada, Armando nos exhortó enseñándonos que para poder edificar eficazmente, cada cristiano tiene que ser obrero y tiene que ser guerrero. Obrero porque la obra es grande y es extensa. Familia, vivimos en un mundo que una vez fue fundado en algo sólido, que fue Dios. Pero desafortunadamente, por el pecado, la humanidad decidió edificar su propio mundo sobre la arena. Familia, nosotros como edificadores necesitamos ayudar en lo que podamos, con las habilidades que Dios nos dio para levantar este mundo que se está destrozando, para levantar este mundo, llevarlo a la roca que es Jesús. Familia, somos sus obreros para edificar vidas. Ese es el proyecto que Dios nos ha dado, para que nosotros podamos edificar vidas. Y como hemos estado mirando aquí en Nehemías, la obra está cerca de nuestros hogares, está cerca de nuestras vecindades, está en nuestras ciudades, está a nuestro alcance, está con nuestros conciudadanos. Somos guerreros porque tendremos oposición, la cual quiere que este mundo se quede en la arena para cuando vengan las tormentas se destruyan y así el diablo llevarse a hogares, llevarse familias completas al infierno. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Y tristemente sí hay personas que son usadas para la obra del diablo. Personas sin Dios que tienen un corazón frío y no les importa nada de lo que tenga que ver con Dios y no les importa la gente. Porque el corazón de esas personas se ha endurecido. No tienen un corazón de amor ni para amar a una persona. Por esto, creemos también nosotros de que estas personas también pueden ser alcanzadas. Sí, estas personas malas, también nosotros queremos que sus vidas sean establecidas, sus vidas sean rescatadas, sus vidas sean edificadas para la honra y la gloria de Dios. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas, nos trasladó al reino de su Hijo amado. La salvación está en Jesús, familia. Familia, como obreros y guerreros de Jesús, debemos constantemente edificarnos los unos a los otros, ayudarnos los unos a los otros, para que juntos podamos edificar esas vidas derribadas, esas vidas que están destrozadas. Proverbios 27:17 nos dice que como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con su amigo. Familia, mantengámonos unidos
para esta causa. Bueno, ¿y cómo lo hacemos? ¿Cómo nos edificamos los unos a los otros? Como iglesia creemos nosotros que perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Familia, debemos de permanecer en nuestra Jerusalén. Nuestra Jerusalén, quien es Jesús. Debemos de llevar a Jesús a la gente y la gente a Jesús para que también ellos sean salvos y seguros en la roca, quien es Jesús. La obra es grande y difícil. Familia, nos necesitamos los unos a los otros, unidos como obreros y guerreros para poder edificar vidas quebrantadas, para poder edificar familias que están destrozadas. Esto lo tenía muy claro Nehemías. Versículo 18 del capítulo 4 dijo esto: porque los que edificaban cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos y así edificaban, porque hierro con hierro se afila y el hombre le da ánimo a su amigo. Nehemías 4:21. Nehemías 4:21 nos dice esto: nosotros pues trabajamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. Versículo 22. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido, cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias por este tiempo, Señor, que vamos a mirar tu palabra. Señor, te pedimos ahora que abras el entendimiento de nuestros corazones. Señor, abre nuestra mente para recibir lo que tú quieres para nosotros. En este momento te pido, Señor, que tu Espíritu Santo obre en todo esto para la honra y la gloria tuya, Jesús. Y esta familia dice, amén. Dios los bendiga. Perdón. En el capítulo 4 miramos cómo Nehemías se enfrentó con dos formas de oposición. La primera fue la burla. Es la forma más fácil de la oposición. A veces es muy eficaz porque te desanima, te hace dudar. El diablo sabe eso, que si caes en duda y el desánimo, te vas a vencer. Y el enemigo quería hacer esto con el pueblo de Nehemías. Y la segunda fueron las amenazas, con la intención de violencia. La violencia es el camino que se toma cuando la primera no funciona. Nehemías superó estos ataques y fíjense lo que hizo. Primero, le llevó el asunto a Dios. Segundo, armó a su gente. Mandó que vigilaran de día y de noche y que permanecieran en la ciudad. Familia, cuando el enemigo falla en sus ataques por fuera, comienza a atacar por dentro. En un momento vamos a mirar el primer ataque adentro del campamento. Nehemías tuvo que parar la obra porque el problema era muy grande. Familia, tristemente, los problemas que va a enfrentar Nehemías no fueron causados por Sanballat, no fueron causados por Tobías, o por los árabes, o por los anomitas, ni por los hombres de Asdod. Familia, es triste, pero su propia gente era la que estaba causando estos problemas.
Familia, cuando el enemigo falla en sus ataques por fuera, comienza a atacar por dentro. El enemigo está entre nosotros. El enemigo muchas de las veces es parte de nuestra familia. Y esto es lo que tiene que enfrentar Nehemías. El capítulo 5, versículo 1 dice así: Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos mucho. Por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Versículo 3. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comer grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya. Ya no tenemos posibilidad de rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas son de ellos. En el versículo 1 y el versículo 2, el primer grupo se queja porque necesitaban comida. Necesitaban alimentar a sus familias. No tenían que comer, se les acabó lo que tenían y estaban en deuda. Por lo que habían pedido prestado para comer, ya no tenían comida y no tenían dinero. En el versículo 3 se quejaban de que habían hipotecado todas sus propiedades para sobrevivir, para comer. Y otros en el versículo 4 decían que hemos pedido dinero prestado para los impuestos del rey. Ya no tenemos para seguir pagándoles. Obviamente estaban asustados porque el rey demandaba sus impuestos. Ya no tenían nada con qué pagar. Familia, y lo más horrible que llegó a los oídos de Nehemías fue esto, en el versículo 5. Dicen que somos de la misma nación, somos familias, son nuestros familiares. Los nobles y nuestros hijos son iguales a sus hijos. Juegan juntos, somos familiares. Pero nosotros nos vemos forzados a venderlos como esclavos. Y algunos de nuestras hijas son sus esclavas y no podemos hacer nada porque nuestras tierras, nuestros viñedos les pertenecen a otros y no hay con qué pagar. No podemos pedir dinero prestado, no tenemos garantía de nada. Esta gente clamó contra sus propios hermanos, los judíos, porque estos estaban aprovechando y estaban abusando de ellos. Familia, a Dios no le gusta el abuso, especialmente si son de la misma familia. Salmos 34:21 nos dice esto: los malvados tendrán que sufrir las consecuencias de su maldad, pues Dios habrá de castigar a los que odian a su pueblo. Job 36:6 dice esto: al malvado no lo mantiene con vida, al afligido le hace valer sus derechos. Vamos a ir al Antiguo Testamento, en Levítico. Por favor, si abren sus Biblias en Levítico 25. Aquí vamos a mirar las leyes de Dios para su pueblo, para sus hijos. Levítico 25:35 dice así: si alguno de tus compatriotas se empobrece y no tiene cómo sostenerse, ayúdale como lo harías con el extranjero o con el residente transitorio. Así podrá seguir viviendo entre ustedes. El versículo 36 dice: no le exigirás interés
cuando le prestes dinero o víveres, sino que temerás a tu Dios. Así tu compatriota podrá seguir viviendo entre ustedes. Dice, tampoco le prestarás dinero con intereses, ni le impondrás recargo a los víveres que le fíes. Yo soy el Señor, su Dios, que los saqué de Egipto para darles la tierra de Canaán y para ser su Dios. Versículo 39, fíjense. Si alguno de tus compatriotas se emprovece y se ve obligado a venderse a ti, no lo hagas trabajar como esclavo. Versículo 40. Trátalo como el jornalero, o como al residente transitorio que vive entre ustedes. Trabajará para ti solo hasta el año del jubileo. Entonces lo pondrás en libertad junto con sus hijos y podrán volver a su propia familia y la heredad de sus antepasados. Todos los israelitas son mis siervos. Yo los saqué de Egipto, así que no serán vendidos como esclavos. Versículo 43. No serás un amo cruel, sino que temerás a tu Dios. Asegúrate de que tus esclavos y esclavas provengan de naciones vecinas. Ahí podrás comprarlos. También podrás comprar esclavos nacidos en tu país, siempre y cuando sean de las familias extranjeras que vivan en medio de ustedes. Ellos serán propiedad de ustedes y podrán dejárselos a sus hijos como herencia para que les sirvan de por vida. En lo que respecta a tus compatriotas, no serás un amo cruel. Versículo 47. Si un extranjero o un residente transitorio entre ustedes se enriquece y uno de tus compatriotas se emprovece y tiene que venderse a un extranjero o a un familiar de este extranjero, no perderá su derecho a ser rescatado después de haberse vendido. Les dio la ley de que tú podías rescatar a estas personas que se vendieron o se hipotecaron a otras naciones. Como familiares podías rescatarlos. Un pariente podía rescatarlos. ¿Para qué? Para que pudieran regresar a su vida normal. Porque sí, muchas de las veces la pobreza te causa a que te vendas, en el sentido de la palabra. Aquí literalmente se hacían sus esclavos. Aquí Dios les dice, hey, no trates mal a tus familiares. Y si los tienes como criados, como esclavos, trátalos bien. Incluso trata bien a los extranjeros. Dice el versículo 53, ustedes vigilarán que su dueño lo trate como a los que trabajan por contrato anual y que no lo trate con crueldad. Versículo 55. Los israelitas son mis siervos. Yo los saqué de Egipto. Yo soy el Señor su Dios. Familia, Dios quiere que ayudemos a los necesitados, a los pobres, especialmente si son de nuestra familia. Si prestas, no cobres interés. Si no te pueden pagar, ten paciencia. No los trates mal. Hoy la esclavitud es ilegal, pero muchas de las veces tratamos a los que nos deben como esclavos, cobrándoles un interés que no pueden pagar, sacándole en cara todos los grandes favores que tú les has hecho, el sacrificio que has hecho por ellos, que si no fuera por ti, ¿dónde estuvieran? Diciéndole a una persona, a otra persona, a una persona, a otra persona. Eso te hace sentir como un esclavo, porque tú bien sabes que no puedes pagar los favores que esas personas lo hacen por ti. Si prestas, no cobres interés. Y si vas a dar o vas a hacer un favor,
Si no lo haces de corazón, no lo hagas. No lo hagas. Es un sentimiento muy feo. Tienes a una persona esclavizada por los grandes favores que haces tú. Y eso es muy feo. Familia, Dios nos advierte que son sus hijos y Él demandará. Él va a demandar. Ahora aquí, ténganlo por seguro, que la gente que llegó con Jeremías le rogó a sus familiares, a los que prestaban dinero, le rogaron, lloraron ante sus prestadores, los cuales la mayoría de ellos eran familiares. Y estos cerraron sus oídos. ¿Por qué? Porque el egoísmo estaba controlando sus trabajos, sus corazones. La envidia estaba controlando sus corazones, endureciéndolo poco a poco. Perdieron el amor por sus familiares. Fíjense, nuestro Señor Jesús nos dice esto. Si pueden acompañarme a Mateo 18, versículo 21. Mateo 18, 21. Mateo 18, 21 dice así. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré? ¿Perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, millones de dólares. A este, como no pudo pagar, le ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagara la deuda. Versículo 29. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciéndole, Señor, ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo, aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, menos de unos 6,000 dólares. Y haciendo de él, lo ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. Dice, ¿por qué? Porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y así fue el pueblo a Nehemías. Ya rogaron, ya suplicaron, ya pidieron misericordia y sus hermanos, sus familiares no quisieron darla. Ahora llegaron los oídos de Nehemías, a los oídos de su señor. Así fue el pueblo y le contaron todo lo que estaba pasando. Y Nehemías en el versículo 6 del capítulo 5 hace esto.
Y dice, y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales. Nehemías se enojó mucho cuando escuchó las quejas, las verdades que estaba escuchando Nehemías. Pero hace algo muy noble, familia. Lo pensó bien. Creo que oró y oró. Y una vez calmado, regañó a los nobles. Los nobles eran los jefes, los gobernantes, incluyendo los sacerdotes. Familia, judíos que estaban en la ciudad, que vivían en la ciudad, a los que vino a ayudar Nehemías a construir las paredes. Familias. Y les dice en el versículo 7, ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea. Invitó a más gente, más testigos. Ahí llama una reunión de todos los jefes, los gobernantes, los sacerdotes, todos los que pudieran estar ahí. Y el versículo 8, dice esto. Y les dije, nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. ¿Y vosotros? ¿Y serán vendidos a nosotros? Y callaron, pues no tuvieron que responder. Aquí Nehemías trae a la luz la ley de Dios, diciéndoles, con todas nuestras posibilidades, nosotros, incluyéndome a mí, a los que están conmigo, nosotros hemos ayudado con todo lo que podemos a rescatar a muchos de nuestros hermanos. Y ahora ustedes están comprando y vendiendo sus hermanos y sus hijas, sus primos, sus tíos entre ustedes mismos. ¿Qué es esto? ¿Y ustedes se atreven a vender a sus propios hermanos entre nosotros mismos? Y quedaron callados. ¿Por qué? Porque no supieron qué responder. Versículo 9. Y dije, no es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? Familia, pueden escuchar la voz de amor que tenía Nehemías por su gente. Y se incluyó él como culpable. Él dice, hermanos, esto no está bien. Demuestren respeto a Dios. Seamos hijos de Dios, demostrando el amor de Dios, respetándonos los unos a los otros, respetando a nuestros hermanos, para no avergonzarnos delante de los que están afuera, delante de los enemigos. Dejemos de cobrarles interés. Versículo 10 dice esto. También yo y mis hermanos, mis criados, les hemos prestado dinero y grano. Quitémosle ahora este gravamen o gravamen, o sea, esta carga. Hay que quitarles esta carga. Dejemos de cobrarles interés. Quitémosles esta carga. Nehemías era un hombre con mucha autoridad. Y con esa autoridad él podía demandar justicia por su gente. Pero él hace algo noble. Él hace algo muy noble. Versículo 11 de Nehemías 5. Os ruego, les suplico aquí, que le devolváis hoy, aquí, en este momento, en presencia de todos. Devuelvan sus tierras, sus viñas, sus olivares, sus casas y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Regrésenlos. Familia, Dios está guiando a Nehemías. De esto no hay duda.
Y Dios está tocando los corazones de los jefes, los gobernantes, los sacerdotes, los que están escuchando ahí, los cuales temían a Dios y respetaban mucho a Nehemías. Versículo 12. Y dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además, versículo 13, sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliese esto, y así sea sacudido y vacío. La gente judía tomaba sus votos y sus promesas muy en serio. Ellos conocían al verdadero Dios, que demandaba que ellos cumplieran sus promesas. Nehemías sacude su vestidura para recordarles que el Señor los estaba mirando. Incluye a los sacerdotes, porque ellos representaban a Dios como testigos, y todo el pueblo ahí, toda la gente ahí, unos mirándose al otro. Decimos, así lo vamos a hacer. Les dice, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo, y todo hombre que no cumpliera esto, y así sea sacudido y vacío, que quedes en la calle si no cumples lo que tú estás prometiendo. Versículo 13. Y respondió toda la congregación, amén. Aquí la palabra es que así sea. Que así haga Dios conmigo si no cumplo lo que prometí. Y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. ¿Se imaginan los que estaban escuchando ahí? Los que estaban en deuda. La esperanza que sintieron ellos, que por fin iban a tener una vida normal. ¿Te imaginas al pensar que tus hijos que fueron vendidos hace muchos años, que no has mirado sus hijos, tus nietos, ahora podían regresar? Alabaron a Jehová. Porque esta gran carga hizo su vida más ligera. Les dio esperanza. Le dio esperanza a su pueblo. Familia, Nehemías era un hombre que respetaba a Dios. Demostró que era un hombre de oración, un hombre que amaba a su pueblo, un hombre de sacrificio, un hombre humilde, y aquí se muestra un hombre de integridad. Una persona íntegra es aquella que siempre hace lo correcto. Integridad se traduce como honradez, honestidad, respeto por los demás, corrección, acepta corrección, responsabilidad, control emocional, respeto por sí mismo. En general, una persona íntegra es alguien en quien se puede confiar. Tú cuando apliques a un trabajo, puedes darles historias, puedes darles de dónde estuviste, dónde trabajaste, puedes darles nombres, puedes dar muchas estadísticas tuyas para otorgar el trabajo. Pero lo que buscan esas personas, buscan integridad. Van a llamar, van a preguntar, ¿qué clase de persona eres? Aquí, Nehemías se presentó como una persona honrada, una persona honesta. En general, una persona íntegra es alguien en que se puede confiar, así como Nehemías. Versículo 14.
Dice, también desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos conmigo el pan, perdón, 12 años ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Pasó un tiempo, 12 años Nehemías duró con ellos, y en estos 12 años Nehemías, él comprobó que él era una persona honesta. Él dice, en estos últimos 12 años yo no he abusado de la gente. Dice, yo ni mis siervos hemos sido una carga para ustedes. Es más, ni he aceptado lo que me toca como gobernador. No como los gobernadores pasados. Es más, yo he puesto las manos a la obra. Versículo 16 dice, también en la obra de este muro restauraré mi parte, y no compramos heredad. Y todos mis criados juntos estaban ahí en la obra. Además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que habían alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Versículo 18. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Nehemías dice aquí, todos los días, dice, todos los días se preparaba por mi cuenta, de mi bolsillo. Se preparaba un buey, 6 de las mejores ovejas y también aves. Cada 10 días se servía abundante vino. Sin embargo, no cobraba lo que me respondía como gobernador. ¿Por qué? Porque la gente sufría bastante. Aquí él mostrando su integridad. Dice, ¿cómo voy a pedirle al pueblo dinero si están sufriendo? Versículo 19. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Probablemente lo más maravilloso del servicio de Nehemías es que él lo hacía para agradar a Dios. Él servía a su pueblo para agradar a Dios. Él no tenía interés. Me encanta lo que dice aquí, que él estaba trabajando en su hogar. Él tenía un palacio en Babilonia, pero él quiso venir y vivir entre su gente. Él estaba componiendo una casa para vivir entre su gente. Él no se mudó a unos lugares hermosos, caros como gobernador. Él quería estar entre su gente. Jesús dejó el reino de los cielos para venir a la tierra con los pobres a morar entre su gente. Fue una maravillosa expresión de adoración y humildad aquí de Nehemías. Él no buscaba alabanza ni premio de la gente. Él solo quería el premio que Dios le daría. ¿Por qué? Por el servicio generoso, porque era muy generoso Nehemías, y el sacrificado. Él sacrificó mucho. Familia de Dios tiene premios para nosotros. La integridad, familia, es el fundamento esencial de un seguidor de Cristo.
nuestro carácter, define, proclama y representa nuestra fe en un Dios santo a todas las personas de nuestro alrededor y más a nuestros familiares. Que miren, que miren esa clase de persona como Nehemías en nosotros. ¿Para qué? Para que nos acepten, para que nos escuchen, para que nos perdonen. Familia, el Señor busca a aquellos, a esos obreros, a esos guerreros que tienen un corazón íntegro para con Él. Dios los bendiga.